Acá tengo en la mano Sontag, la biografía de Susan Sontag, Sontag, vida y obra de Benjamin Moser, un periodista norteamericano que con este libro ganó el premio Pulitzer de biografía. Y realmente se lo merece porque me parece también un libro extraordinario, porque trasciende la figura de Sontag, que ya de por sí es interesantísima, pero además es una radiografía de época extraordinaria, porque Sontag fue protagonista activa de todos los acontecimientos políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte, ¿no? Entonces aparece todo esto en el libro reflejado, además de la personalidad compleja, muy difícil, de Susan Sontag, que está acá muy bien tratada, y los debates culturales de la época. En fin, es un libro, tiene más de 800 páginas, pero yo les aseguro que se lee con real interés, no se puede dejar. Yo por lo menos lo leí de esa manera. 800 páginas tiene. Este autor también escribió una biografía de Clarice Lispector, y a raíz de esa biografía, el hijo de Sontag lo llamó y le ofreció los diarios de Susan Sontag, que hasta ese momento no se conocían, ¿no? Y con ese material él empezó, hizo más de 500 entrevistas, en fin, un libro completísimo. Creo que estuvo 7 años trabajando y se llevó el premio Pulitzer. Recomendamos Sontag, por supuesto que sí. Y vamos a charlar ahora con un crítico y escritor que vive hace muchos años en los Estados Unidos, justamente, que acaba de publicar una novela y además tiene mucho contacto con el país y hay muchísimo tema para hablar con él. Les pido que lo escuchen porque es muy interesante. Ahí va. Bueno, Saúl Sosnowski con nosotros. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muchas gracias, muy bien. Y sí, demasiado tiempo. Demasiado. Nos conocemos hace tantos años con Saúl. Cierto, Tantos, cierto. tantos. Mejor ni acordarse, de los años 80. Pero eso está Bueno, muy bien. antes, sí, está bien. Antes que nada quiero hablar de la revista Hispamérica que vos dirigís. Es una Sí, revista de literatura, que es sí, una revista, qué sé yo, de referencia de la literatura latinoamericana a nivel internacional. Es un caso bastante curioso y único y que está por cumplir creo que 50 años, ¿es así? es así. Ininterrumpido. Este año cumplimos 50. Sí, ¿Podés contar un poquito cómo es eso? claro que sí. Y me preparé un par de cositas. Para empezar, A el número ver, ahí uno. está. Este Ese es fue el el número número uno uno, hace 50 años. que salió en julio de 1972. Con colores obviamente emblemáticos y un número totalmente dedicado a la literatura argentina. Y Ajá. una de las cosas más emocionantes que me ha ocurrido con la revista es que la gente siempre me dijo que sí. Yo avisaba que iba a empezar una revista y la gente comenzó a apoyar. Y Claro, eso es lo cómo que nos no. ha permitido seguir hasta hoy, en que ya empezamos el año 50 y este es el primer número del año 50 que tiene Ajá. una sola variante en la tapa y es que le pusimos un loguito que marca los 50 años. Y Pero aparte bueno, de eso ha sido de una constancia realmente emocionante para mí. Eh, y bueno, es una gran suerte poder hacerlo. Eh, Empezamos como una revista y cortame porque cuando empiezo a hablar con entusiasmo de la revista puedo no, te seguir. escucho, no te Eh, preocupes, te escucho con mucho interés. Yo pensaba, a raíz de todo esto, vos dirigiste el departamento de castellano y sí, de la literatura latinoamericana en la Universidad de Maryland en sí, Estados Unidos. sí. Y yo pensaba, Saúl, ¿cuándo fue que te fuiste de acá y te instalaste en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Porque seguiste muchísimo, y ya lo vamos a ir viendo en la nota, en contacto, ¿no es cierto?, con la Siempre. Argentina y con los intelectuales argentinos. Sí. ¿Cómo fue que te fuiste a Estados Unidos? Me vine a estudiar cuando yo tenía 19 años. Y Mm. pensé que iba a estar aquí 1, 2, 3 años y después iba a volver. Y como
algunos otros amigos descubrí la literatura latinoamericana leyéndola aquí, porque en mi época no leíamos literatura latinoamericana cuando estábamos en la secundaria. Era un año de literatura española y una de Argentina, con Fermín Estrella Gutiérrez y esas cosas, ¿no? Seguro. Y bueno, hice primero, el primer título era en historia, después hice una maestría y un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Virginia. Me ofrecieron un puesto en la Universidad de Maryland, les dije en la entrevista, bueno, voy a estar 2 o 3 años y después me voy. Y bueno, sigo por aquí. Y siempre pude hacer en la universidad básicamente lo que me gustaba. Y la universidad siempre me apoyó y esa es una manera muy bonita de atarte. Sí. Pero me imagino, porque además te dio la Universidad de Maryland, pienso, oportunidad de hacer algunas cosas que por ahí en la Argentina hubieran sido más difíciles. Cuando empezó la democracia, vos organizaste en la Universidad de Maryland un encuentro de escritores argentinos, invitaste a los que se habían exiliado y a los que se habían quedado en el país. Era un momento de mucho enfrentamiento. Y ese enfrentamiento, la discusión se trasladó a Maryland, porque no es que no hubo enfrentamiento en Maryland, hubo, pero tuvieron que ir a Estados Unidos para encontrarse. Era un grupo muy grande, si vos me ayudás, recordamos quiénes fueron a Maryland. Él trajo todo, tiene todo preparado, pero bueno, yo me acuerdo unos profesores. José Pablo Feynman, fue José Pablo Feynman, Beatriz Arlo, Noelle Trick, Tulio Alperín Dongui, Jorge Laforgue, estuvo Hipólito Solari Irigoyen. ¿Cómo no? Estuvo también, a ver... Luis Gregorich estuvo, Liliana Hecker, Osvaldo Bayer, Santiago Koverlov, o sea, un grupo de lo más diverso, ¿no? Sí, Martini, León Rosich, Juan Martini, que murió, Martínez, Osvaldo Bayer. Y bueno, y se hizo aquí porque no se podía hacer en otra parte. Yo tenía ganas de hacerlo en Buenos Aires, pero cuando lo planteé en el año 83, la gente me decía que no, yo con eso no me voy a sentar a discutir nada. Y bueno, lo hicimos aquí y después salió la publicación en Eudeva. Sí, gracias no. justamente a la intervención de Gregorich, a la recomendación de Gregorich, que fue muy Claro, porque Gregorich dirigía Eudeva en los primeros años de la democracia, con Alfonsín. Claro, él lo publicó. Y él fue una persona que estuvo también en Maryland y hubo cuestionamientos fuertes. Uno lee, por ejemplo, yo a raíz de que íbamos a charlar hoy contigo, estuve releyendo un poco el libro. Los cuestionamientos que hace Osvaldo Bayer, por ejemplo, en su ponencia, son realmente muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, y empezó leyendo 2 citas y desafiándonos a que nosotros reconociéramos quiénes eran los autores, ¿no? Y a partir de ahí... Uno era una frase de Videla, me acuerdo. Una era una frase, y la otra de Sábato. De Videla y la otra de Sábato. Sí. Hubo muchísima polémica en torno al artículo ese de la Argentina dividida de Gregorich, ¿no? Digamos que fue... Sí, decime. No, digo que yo recuerdo muy bien esa época, los enfrentamientos eran terribles. La gente que daba vuelta la cara para no saludar al otro y demás, ¿no? Ahora, yo leí, hay una reedición de este libro que salió hace un par de años, y hay un prólogo nuevo tuyo en la reedición, y decís que el libro no solamente tiene interés como documento histórico, sino que un poco lo que se plantea en el libro sigue sucediendo, y es verdad, los enfrentamientos son muy grandes, que nos cuesta mucho dialogar, decís en un momento. Es así. Que nos cuesta mucho dialogar. Sí. Y sobre todo, si venís de otra cultura, por ahí se ve con más claridad. Esto puede ser, o se ve desde otro lado, por lo menos, ¿no? Se ve desde otro lado. Y lo curioso es que esto tuvo repercusiones regionales, porque yo lo hice al año del retorno de la democracia, y cuando los uruguayos se enteraron de esto, dijeron, ¿y nosotros qué? Y entonces, querían ellos también. Querían ellos también, y entonces hice esa reunión con los uruguayos, otra vez siguiendo la misma modalidad, pero esta vez también tuve que ir al Uruguay
para hablar con el consulado para estar seguro de que iban a otorgar las visas a alguna gente que había estado presa hasta poco antes de venir a Maryland, ¿no? Claro, claro. Y claro. bueno, después ¿Pero de los enfrentamientos fueron tan fuertes como los de los argentinos? ninguno, ninguno Claro. fue tan fuerte. Ahí la brecha fue más que nada generacional, ¿no? En que las divisiones se dieron entre los grupos más jóvenes, en ese momento Leo Maslía, por ejemplo, y los mayores, ¿no? Acá en el grupo tuyo, más o menos, no exactamente, pero es una generación, ¿no es cierto? Que es la generación del exilio, claro, obviamente. Sí. Es impresionante. Después hicimos una reunión en Buenos Aires. En el Sí, año me acuerdo, en el Centro Cultural San Martín. Exacto. Sí. Pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo, excepto por la violencia, porque casi se agarran a trompadas, literalmente, en el último panel, ¿no? Sí. Así que ciertas cosas seguían bastante caldeadas, sí. Sí, sin duda. Ahora, todo eso vos lo pudiste hacer con un apoyo de una universidad que pagó los pasajes, la estadía y todo lo demás de todo este grupo de gente, ¿no es cierto? Y lo hizo facilitó, también con Brasil y con Chile y con Mira Paraguay. vos. Y la universidad, bueno, también busqué fondos de fundaciones, ¿no? Pero la universidad siempre apoyó. Y en el caso chileno hubo algo también curioso. Cuando terminó la reunión, yo me iba tranquilo a mi casa cuando escucho que Panam dejó de operar. Todos los pasajes que teníamos eran con Panam. Así que tuve ¿Pagó nuevos pasajes? Sacar nuevos pasajes. La universidad me dio la tarjeta de crédito y me dijo que me encargue de eso y después ya veremos. Pero sí, la universidad ha sido maravillosa todo este tiempo, sí. Sí. Bueno, estoy pensando ahí en Maryland, en esta universidad, es donde enseñaba Tomás Eloy Martínez también, ¿no es cierto? Claro. Vos vas a Maryland, a Tomás. Estuvo aquí varios años mientras Susana Rotker estaba haciendo su doctorado con nosotros. ¿Cómo no? Claro. Y él compartía la cátedra con José Emilio Pacheco, que estuvo con nosotros 20 años, viniendo un semestre por año, porque no iba a dejar de estar en México. Sí, por aquí desfiló mucha gente notable. Sí, hicimos una isla latinoamericana aquí. Sí. Impresionante. Por eso me interesaba que contaras todo esto, porque por ahí acá no se sabe tanto. En medio de todo ese panorama, sacás tu primera novela ahora. Sí. Tu primera novela, Saúl. Sí. Por lo que leí, tenías un libro de poemas de hace muchos años y ensayos, obviamente. Has escrito ensayos sobre Borges, sobre, qué sé yo, Cortázar, creo también, ¿o no? Hice sobre Cortázar, sobre escritores judíos argentinos, después con un colega, Leonardo Senkman, un libro sobre fascismo y nazismo en la cultura argentina. Y sí, un libro de poemas que lo sacó Alción en Córdoba. Y el año pasado mi primera novela. ¿Y cómo fue que surgió ahora una novela a estas alturas? Esa es la pregunta que todavía estoy ¿Qué estás haciendo? De haber terminado la segunda. Pero como que de algún modo había ciertas cosas que se estaban gestando durante muchos años, ¿no? Y una vez un amigo argentino, él lo olvidó, pero yo no, me dijo, ¿cuándo vas a dejar de hablar por boca ajena y vas a decir lo que tenés que decir? Y eso me quedó rondando. Y en un momento dije, bueno, sí. Y empecé. Y fue una experiencia muy gozosa. Y me encantó la edición que sacó Paradiso. Sí. Bueno, hablando de la edición de Paradiso, que la tengo acá en la mano, decir Berlín, decir Buenos Aires. Sí. Contanos un poco la foto de tapa antes de pasar al contenido de la novela, porque me llamó mucha atención la foto de la tapa. Es un asfalto y ahí se ve. Contalo vos, por favor. Sí. ¿Viste lo que es un profe? Siempre tiene todo preparado. Todo preparado, porque dije, en una de esas me vas a preguntar. Y no te equivocaste. No, pero me tenía que anticiparme. Yo le propuse esta idea
al editorial, ¿no? Porque el decir Berlín, el Berlín se refiere a esas dos placas metálicas que hay arriba y que eran las placas que se pusieron frente a las casas desde las cuales se arrancó a los judíos, y ya sabemos lo que pasó, o eran ejecuciones inmediatas o campos de exterminio, etc. Hay placas en Berlín Esas donde las recuerdan vi en exactamente Berlín. esos lugares. Sí, las vi en Berlín por primera vez, les saqué fotos, las volví a ver en otras partes, y durante los viajes a Buenos Aires vi que se estaba haciendo lo mismo frente a las casas de la gente que se ejecutó durante la última dictadura cívico-militar. Y entonces yo quería establecer ese puente. Y es un puente sobre las calles de Buenos Aires, ¿no? Que de alguna manera también hablan de las múltiples identidades que se dan en los personajes y, bueno, en su autor también, ¿no? Claro. Así que era eso lo que quería hacer. Y, bueno, la gente de Paradiso, que es maravillosa, preparó lo hizo. Que me encantó. Sí. Bueno, yo podría decir, puedo decir que es una novela de amor, una historia de amor, decir Berlín, decir, bueno, entre muchas otras cosas. ¿Lo es? Sí, sí, lo es. Y eso me llamó la atención también. Al autor le llamó la atención. Sí, porque al principio no iba a ser una historia de amor, pero de pronto apareció. De pronto aparece, claro, porque en la primera parte, larga primera parte de la novela, no es una historia de amor. Al contrario, es la historia de un señor muy centrado en sí mismo y bastante egoísta en muchos aspectos, ¿no? Sí, está muy, muy encerrado en sí mismo hasta que aparece la mujer que le abre la puerta y que de hecho se convierte en una historia de amor. Sí, se vuelve una historia de amor y de hecho es casi un homenaje a ella, porque acaba siendo, mientras él busca, ella ya encontró y ya está haciendo lo que él todavía está soñando, ¿no? Claro, en la vida, más allá de la historia de la relación entre ellos, en la vida. Claro. No quiero decir mucho para no adelantar lo que pasa en la novela, pero un poco es así. Este hombre es un académico con una buena carrera y qué sé yo, pero tiene grandes trabas emocionales, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, está como tratando de abrirse un poco, al mismo tiempo tomando nota de que todos los éxitos que ha tenido no bastan, que tiene que hacer otras cosas. Y ahí entra también lo que es, digamos, una dedicación a lo que es la justicia, lo que es la demanda de derechos humanos, de respeto, etcétera, ¿no? Pero todo en plano teórico, hasta que esta chica le muestra, no tenés que hablar nada más. Claro, hay que hacer. Hay que hacer. Ella hace. Ella hace. Pregunto una cosa antes de irme, porque me tengo que ir al corte. ¿Cómo se consigue la revista Hispamérica? El libro, Decir Berlín, Decir Buenos Aires, está en las librerías, es fácil, pero la revista, ¿cómo se consigue? Solamente por suscripción. Me encantaría que a partir de esta nota se suscriba mucha gente. Sí, o que algunas librerías digan, bueno, mándame 10 ejemplares para tenerlos y aunque sea al costo, no me interesa. Pero me interesaría muchísimo que esté ahí. Los primeros números que se imprimían en Buenos Aires, los primeros 22 números se imprimieron en Buenos Aires, entonces esos estaban. Pero una vez que la tuve que imprimir aquí, ¿no? No llegan a Buenos Aires, salvo por suscripción. Difícil. Sí, pero... ¿Y el que se quiera suscribir, cómo hace? Me escribe un correo electrónico a mí y de inmediato responderé. Bueno, pero ¿podemos decirlo acá, el correo electrónico? Claro que sí, es como mi apellido sin la letra I al final, así que es SOSNOWSK @UM de mamá, D de dedo, por Universidad de Maryland, edu de educación, EDU. Perfecto. Y la respuesta y ahí está bien. Y también te escribirá gente que te querrá hacer comentarios sobre el libro y sobre tantas cosas.
Me alegro de verte, Saúl. Me alegro de verte. Hace Igualmente. muchos años que no te veía. Y ya nos volveremos a ver, espero. Ojalá que sí. Muchas Muy pronto. gracias. A vos. Me voy al corte. Chao. Chao.